Buenas noches todos, público presente. Hoy tengo el placer de hablar de lo que sería uno de los temas más importantes de relación a la computadora, que sería la unidad de central de procesamiento, lo cual me van a estar acompañando dos grandes ingenieros, el cual sería Ramiro Medianero y Irving Martínez, lo cual vamos a estar tocando diferentes puntos tecnológicos y la historia de la que sería el CPU. Ante todo, los dejo en manos de excelentes personas. Buenas noches. Buenas noches, así como dice el compañero, un tema muy importante más que nada y lo que viene siendo la unidad central de procesamiento, el CPU o procesador. Este es el que se encarga del mayor número de procesos para el correcto funcionamiento de la computadora, el almacenamiento primario y la configuración de entrada y salida de dispositivos. De acuerdo al poder del procesador o CPU, contaremos con una computadora más o menos potente. Bien, ¿cómo funciona y qué hace el procesador? El procesador se encarga de recolectar los datos suministrados por el usuario, traducirlos a lenguaje de máquina y dictar, y dictar las órdenes necesarias a otros dispositivos del CPU para que se finalice la tarea que se ha seleccionado el usuario. Es como el cerebro, el punto central del ordenador. Sin el procesador, sencillamente el ordenador no funcionaría tal cual como lo conocemos, ya que habría que utilizar válvulas y tubos que elevarían enormemente el tamaño del equipo al tamaño de los primeros ordenadores, que eran verdaderos gigantes con poca velocidad de procesamiento de datos. Hablaremos un poco de la historia del procesador. Siguiente. En la década de 1940, a inicio de esta década, surge el microprocesador y la tecnología de semiconductores. A partir de la Segunda Guerra Mundial, los científicos desarrollaron computadoras para aplicaciones militares. En 1948, en los laboratorios Bell, crearon el transistor. En la década de 1950 aparecen las primeras computadoras digitales de propósito general. Se logra que el dato fuera almacenado en memoria y se almacenan programas en memoria para luego ejecutarlos. La tecnología de los circuitos de estado sólido evolucionó. En la década de 1960, a inicios de los 60, el estado de arte de la construcción de computadoras de estado sólido sufre un notable avance. Surgen las tecnologías en circuitos digitales como RTL, DTL y TTL. A mediados de los años 1960 se producen las familias de circuitos de lógica digital. La década de 1970 se fusionan las tecnologías de la computación y de los semiconductores, produciendo el primer microprocesador. De hecho, eso le decían computadoras de software. Algunas computadoras funcionaban a base de agua, imagínate. Ajá, correctamente, como dice el compañero. Tomaban su tiempo en hacer por lo menos el cálculo. Y de hecho, eran utilizadas para detectar ya sean misiles enemigos en los tiempos de la Primera o Segunda Guerra Mundial. Pero estos eran conocidos como computadoras análogas. Fueron las primeras computadoras que salieron para el mundo. Sí, correcto, compañero. Bien, algunos de estos procesadores en aquellos tiempos, como lo vemos, el Intel 8008, el Intel 4004, el Intel 8080. Bien, el Intel producido en 1972, el 8008, desarrollado para su uso en terminales informáticos. Este poseía una arquitectura de 8 bits, como ven, con 3300 transistores y procesaba frecuencias máximas de 800. Bien, puedes continuar. Como ven, otros procesadores. ¿Puedes continuarlo? Más procesadores.
estamos viendo con una forma en orden cómo ha sido el surgimiento y cómo fue avanzando las tecnologías de los procesadores. Como ven, van desde 1992 a 1993. El surgimiento de Pentium, como lo indica aquí, en 1993. Y los diferentes tipos de opciones tecnológicos, entre ellos, ¿no? Algunos de estos de dispositivos móviles y cómo fueron avanzando hasta llegar a lo que son ahora, ¿no? Como ven, en el 2008 ya procesadores Intel y AMD con más de 8 núcleos. Seguimos ahora con la evolución de los microprocesadores, un poquito más de los detalles, ¿no? Correcto. Bien, sin esta evolución hoy en día no estaríamos usando computadoras compactas, ¿no? Usaríamos computadoras del tamaño de una habitación, ya que antes se usaban tubos de vacío. Hoy en día el cerebro es pequeño y realiza cálculos demasiado rápido, superando la velocidad promedio de 4 GHz. Correcto. De hecho, esas computadoras grandes que mencionas, eso todavía está. Creo que la NASA utiliza esas computadoras, se le denomina mainframe. Esas son supercomputadoras, si lo traducimos al español, trabajan a una velocidad de veloces. Así que creo que se le denomina así, supercomputadora. Puede ser. Correcto. Vamos a proceder ahora. Es correcto, y discúlpeme, compañero. Vamos a proceder con los temas de los tipos de sockets, los cuales vamos a estar mencionando bastante rapiditos sobre su tecnología y sus funciones. Prosiga, compañero Irving. Ok, como vemos los tipos de socket, vemos este llamado LGA 775, conocido como socket T. Salió en 2004, tiene 775 pines, diseñado para procesadores Pentium 4 y Pentium Dual Core. Como vemos, tenemos muchos procesadores aquí. Vemos otro LGA también. Este es 1366, tiene 1366 pines, también conocido como socket B. Este salió en 2008 y usa los procesadores Intel Core i7 y Xeon. ¿Puedes pasarla? Como ven, más tipo de socket. Vamos a seguir avanzando. Diferentes tipos de sockets que eran utilizados en la tecnología Intel, que son los LGA. Después vamos a ver los PGA, o que son para los tipos de sockets para los CPUs de tecnología AMD. Cada uno tiene una función y una diferencia de la cual vamos a estar hablando un poquito más adelante, ya que los CPUs de Intel no tienen pines. Ellos entran a través del socket, el cual tiene los pines, a diferencia de la tecnología AMD en estos tiempos, los cuales los procesadores venían con el pin y tenían que entrar en los agujeritos que vemos aquí del socket. En este caso, que bueno, mucho más ya más adelante se fueron intentando cambiar este tipo de tecnologías. Bien, vamos a mencionar un poquito sobre los diferentes avances tecnológicos de los procesadores o tecnologías que están utilizando actualmente. Como ven, una pequeña lista, tenemos lo que es el turbo boost, el hyperthreading, el overclocking, la memoria caché, el quartz, los gigahertz y el TPM del Trusted Platform Model. Como ven, el turbo boost es una característica que está incorporada en el procesador de Intel y derivado de la arquitectura Nehalem de Core i. Desde los modelos Core i5 de la sexta generación en adelante, esta función hace que el procesador sea capaz de incrementar su frecuencia de funcionamiento de una forma automática en determinadas circunstancias, ¿no? Vamos a estar también mencionando lo que es el hyperthreading y el overclocking, que aquí tenemos al compañero, bueno, el ingeniero Ramiro, el cual tuvo una mala experiencia también relacionada con el overclocking. Como ven aquí, el hyperthreading, tecnología que utiliza los recursos del procesador de manera más eficaz, posibilitando que se ejecuten múltiples subprocesos en cada núcleo. Y el overclocking, que mayormente se utiliza, es un tipo de tecnología que muchos streamers están utilizando, sobre todo para videojuegos o relacionados al streaming o compartimiento de videos a través de YouTube o diferentes tipos de redes sociales, el cual incrementa la velocidad o duplica la velocidad
del procesador. Como lo ven aquí, aumenta la velocidad de tu procesador y gracias a este equipo será capaz de realizar más tareas por segundo. Por ejemplo, puedes tener un procesador de funcionados a 2 GHz y le cambia la velocidad a 4 GHz inclusive, realizando el doble de las tareas al mismo tiempo. Vamos a avanzar aquí. Vamos a mencionar lo que es la tecnología Intel vPro o la tecnología en conjunto de capacidad de seguridad y administración. Esta fue desarrollada en el procesador de diseñados para abordar 4 áreas fundamentales de la seguridad del TI. Administración de amenazas, incluidas la protección de rootkits, virus y malwares. Identidad y protección de punto de acceso de sitio web. Protección de datos confidenciales, personales y de negocios, monitoreo remoto y local, corrección y reparación de PC y estaciones de trabajo. Este es un tipo de opción y de tecnología que fue desarrollada por Intel para la seguridad de tu equipo. Como ustedes saben, hay diferentes tipos de funciones en este caso. Bien, vamos a mencionar un poquito lo que es el tipo de velocidad, cómo se mide la velocidad de los procesadores, ¿no? Como ven aquí en la pantallita, está algo en inglés, pero no se preocupen, vamos a proceder a traducirlo acá. El primer CPU dice que es 1 MHz, lo que es igual a 1 millón de ciclos por segundo. 500 MHz serían 500 millones de ciclos por segundo. 1 GHz sería 1 billón de ciclos por segundo. Y 3 GHz sería, 3 billones de ciclos por segundo, ¿no? De cómo estaría la velocidad de cada procesador dependiendo de sus gigahertz. Y como lo había mencionado anteriormente, se van a estar mencionando algunas de las frases de lo que es el LGA y PGA. Y también el compañero Irving va a estar después de esta diapositiva hablando un poquito sobre la diferencia de Intel y AMD, las dos grandes compañías de procesadores, y cómo han sido una batalla magistral, ¿no? Todo este tiempo. Sí, correcto. Es correcto. Como ven aquí en estos momentos, GHz, la abreviación que significa gigahercio, es una unidad de medida de frecuencia de hercio y tiene un periodo de oscilación de 1 nanosegundo. También estaremos, como ven, los que es cores o los núcleos y la memoria caché, que posee diferentes tipos de niveles. Como lo dije en un momento, lo de la tecnología o las opciones PGA o LGA. PGA significa Pin Grid Array, son los procesadores que tienen pines, y LGA significa Land Grid Array, de LAN local, si los procesadores que no traen pin, porque el pin se encuentra en el motherboard en este caso. Ya PGA ya no se utiliza. No se utiliza actualmente. Era por el problema del usuario que al insertar el procesador dañaba el pin, o sea, se partía, se quebraba y al momento de introducir este procesador no servía. Por eso es que se modificó esto y ahora los mismos que ya no están, sino es que ya está en el mismo procesador. Correcto, porque mayormente hacían estas funciones y dañaban los contactos de los pines, causando diferentes tipos de problemas, ¿no? Pero bueno, estos ya son problemas de capa 8, como diríamos nosotros, problemas de usuario en este caso. Bien. Vamos a proceder aquí con el compañero Irving, como lo hemos comunicado, el cual va a estar hablando de las dos grandes compañías de procesadores, AMD e Intel. Adelante. Correcto. Bien, como ya dijo el compañero, AMD e Intel. AMD, por sus siglas, Advanced Micro Devices, es una compañía estadounidense de semiconductores establecida en Sunnyvale, California, ¿no? Que desarrolla procesadores de cómputo y productos tecnológicos relacionados para el mercado de consumo. Estos productos principalmente incluyen microprocesadores, chipsets para placas base, circuitos integrados auxiliares, procesadores embebidos y procesadores gráficos para servidores, estaciones de trabajo, computadoras personales y aplicaciones para sistemas embebidos. AMD es el segundo proveedor de microprocesadores basados en la arquitectura x86 y también uno de los más grandes fabricantes de unidades de procesamiento gráfico. También posee un 8,6% de expansión, un proveedor de memoria flash no volátil. En 2011, AMD se ubicó en el lugar número 11 en la lista de fabricantes de semiconductores en términos de ingresos. Bien, en Intel Corporation, estadounidense, creadora de los procesadores x86,
procesadores de computadoras personales y mayor fabricante de circuitos integrados del mundo. Fundada el 18 de julio de 1968 como Integrated Electronics Corporation, perdonen mi inglés, aunque un error común es el de que Intel viene de la palabra intelligence por los pioneros en semiconductores Robert Noyce y Gordon Moore, y muchas veces asociados con la dirección ejecutiva y la visión de Andrew Grove. Bien, siguiente. Vamos a proceder donde se va a estar avanzando, mencionando un poquito todavía sobre lo que es Intel y AMD. Correcto. Bien, ¿continúas tú o continúo yo? Bien, aquí vamos a ver un poquito sobre también cómo fue fundada ambas compañías y sus comienzos. En Intel fue fundada en los comienzos de los 60, dominan el mercado actual de los CPUs, ya que son los más utilizados, aunque bueno, actualmente se está haciendo una batalla muy grande con AMD por sus procesadores de tipo Ryzen, que son procesadores gráficos, por lo tanto está una batalla bastante complicada. También vamos a estar mencionando otros tipos de procesadores que sí, que actualmente no se ven en América, pero sí se pueden ver afuera y que son muy populares, como son los procesadores VIA Technologies de China y lo que son los Snapdragon ya para teléfonos móviles, entre otras cosas, ¿no? Aquí podemos ver algunos ejemplos. Vamos a avanzar y voy a mencionar lo que son los VIA Technology. Es un desarrollador taiwanés de circuitos integrados de chipsets de placa base, CPU, GPU, de x86 y memorias. Esta parte de Famosos Plastic Group es el mayor fabricante independiente de chipset para placa madres, como fabricante Fables de semiconductores. Realiza la investigación y desarrollo de sus chipsets en casa y luego subcontratan las fabricaciones a terceros. El nombre de VIA es un acrónimo de Very Innovative Architecture, arquitectura muy innovadora. La empresa fue fundada en 1987 en Silicon Valley, Estados Unidos, o Fremont, California, por Wen Qingcheng. Dios mío, perdóname, presidente de China. Entre otros, fue el empleado del Intel antes de unirse en Symphony Laboratories y siendo el director general, CEO o CEO Manager de Symphony Design, transformándola en la VIA. Chen transfiere a los empleados de Symphony a Taiwán para iniciar la fabricación de chips. En 1992 se traslada a la sede de central de Taipei. Bien, lo vuelvo a dejar encargado de nuestro compañero Irving Martínez, el cual va a estar tocando ya los últimos puntos para que podamos hablar sobre la gran batalla que ha tenido AMD e Intel, algunos de sus, ¿cómo sería? Si son más potentes, si son más baratos y su calidad. Correcto, una gran competencia que tiene estas dos grandes. Bien, sí, correcto. ¿Cuál es el procesador más potente? Es una de las preguntas que todos se hacen. Como dicen, ya es difícil de responder a esa pregunta, ya que depende para que se lo vaya, para que se utilice. Si uno es más potente o el otro, como podéis ver, AMD Ryzen tiene un 50% más de núcleo físico y de hilos que Intel Kaby Lake 7700K, lo que hace que en aquellas tareas donde el procesamiento multihilo es importante, como puede ser la edición de video o el diseño 3D, AMD Ryzen 1600X sea muy superior a Intel Kaby Lake 7700K. Sin embargo, si lo que queremos usar para tareas como el gaming, donde la potencia monohilo es más importante, el Intel Kaby Lake es de media, un 10% superior a AMD. Bien, la siguiente pregunta es: ¿cuál es el más barato? El ganador es muy claro y ese es el AMD, cuyo procesador es el más potente y cuesta alrededor de los 250 euros, mientras que el de Intel cuesta la friolera de 410 euros, y les aseguro que la diferencia en potencia no es perceptible para el uso común, aunque desde luego lo que sí van a notar es la diferencia de precio. ¿Cuál tiene más calidad? Bien, estos dos empatan, ellos tienen la misma calidad mientras se les conserve bien. Ellos funcionarían perfectamente y no deberían dar ningún problema, aunque eso sí, el Intel Kaby Lake consume mucha más energía y se calienta mucho más.
lo que puede rebajar la vida útil de nuestra placa o fuente a tener que soportar temperaturas más elevadas y mayor producción de energía. Bien. De hecho, la verdad, Irving, en esa parte tienes razón, porque me ha tocado ver este procesador, AMD, usuarios que en verdad se quejan de que un procesador se calienta o ordenador no funciona correctamente ya por sobrecalentamiento, ¿no? Siempre se les recomienda que aquellos que utilicen AMD necesiten un buen sistema de enfriamiento, ya que eso, bueno, siempre he considerado que los AMD son para un entorno un poco más gráfico. Sí, correcto. Bien, a continuación. Ok. Como dice el compañero Irving, seguiremos tocando algunos puntos también y algunas comparaciones de ellos con los procesadores y su precio. Como ven, en verdad es casi no perceptible o no podemos ver las diferencias entre ambos procesadores, si uno es más rápido o lento que el otro. Y en realidad, para uno gastar tanto dinero en un procesador Intel, ¿por qué no procesador AMD, no? Que en estos casos, ¿no? Y uno piensa en el malgasto de dinero, muchas personas dicen, no, es que yo quiero una televisión 4K, pero si el ojo humano no ve 4K, ¿por qué no aprovechar simplemente la oportunidad de disfrutar un juego y simplemente no malgastar dinero en este caso, ¿no? Como ven aquí son ciertos puntos y características de los procesadores, como se hablan de los procesadores Ryzen, su potencia en relación en precio y comparaciones, ¿no? Que son los Intel Core i7 y AMD Ryzen 1600X, y actualmente, como ya saben, las nuevas tecnologías como son Intel i9 y Ryzen 9 inclusive que se están utilizando. Como también saben, los procesadores Xeon o Ryzen Xeon 2 son procesadores ya encargados a nivel de servidores, ¿no? Especiales, ¿no? Vamos a avanzar para lo que sería cómo se crea un procesador y sus compuestos, compañero Irving. Bien, ¿cómo se crea un procesador y sus compuestos? Todo empieza con un componente muy abundante en la tierra y en la arena. No es la arena que encontramos en la playa, sino una más pura, una forma, ¿cómo le digo? Está compuesta por dióxido de silio, que es calentada a miles de grados de temperatura y sometida a diversos procesos químicos con el fin de obtener silicio puro. El resultado es un cilindro de silicio prácticamente puro. Este cilindro se corta en obleas que son posteriormente pulidas y a las que se le aplica un químico fotosensible mediante una luz ultravioleta que es proyectada a través de una plantilla mediante un proceso similar al revelado fotográfico analógico de carreta. Se proyecta el circuito en la oblea con la forma del procesador que el fabricante ha diseñado. Este proceso se puede repetir cientos, miles de veces en la misma oblea, pues estas pueden tener un tamaño aproximado de unos 90 centímetros de diámetro y pueden llegar a contener el dibujo tintado de cientos de CPU. Estas están compuestas de silicio y cobre, silicio y cobre, la clave. Una vez teñidas, las obleas son sumergidas en un disolvente que deja solo el patrón sin ningún químico. Una máquina deja grabado el patrón en la oblea y procede a bombardear con iones, que son átomos cargados de energía que se incrustan en el silicio, cambiando la manera en la que conducen la electricidad y creando así los transistores. Es por esto que esta propiedad del silicio que lo hace sensible a los iones, que es utilizado en la industria. ¿Puedes continuar? Bueno, ante todo ha sido un placer aquí compartir este tiempo con ambos ingenieros, mentes brillantes. Queremos dar muchísimas gracias por haber participado de este video y de nuestra página web y poder compartir información sobre los procesadores. Espero que sea de su agrado para todos y sea de su agrado, profesora Odessa, y que sea un placer, que tenga un excelente año y muchísimas gracias por las clases impartidas. Irving. Correcto, la verdad un tema muy, muy importante que queríamos tocar.
Y bueno, espero que haya sido de su agrado y muchas gracias por todo y por las clases impartidas, profesora. Saludos. Sí. Muchísimas gracias. Aquí tenemos al Muchas compañero gracias. Ramiro Muchas aportando. gracias, muchas gracias compañeros. La verdad que ha sido un placer compartir conocimiento con ustedes y bueno, que sea de su agrado y una excelente canción. Bueno, pues nos despedimos. Chao. Nos vemos. Chao. Nada más, Chao. cuídense.